Murió con la sensación de haber sido apartada, defraudada, casi olvidada, pero en su interior ardía una fuerza indomable, un talento visceral que desafiaba las leyes de la industria, del amor y de la vida misma. Esta es la historia de la Susi, la niña que se rebautizó a los 8 años, que desafió las convenciones del flamenco, que amó la soledad más que a cualquier hombre, y que a pesar de grabar 20 discos y compartir escenario con Camarón y Paco de Lucía, murió con la amarga certeza de que no se le hizo justicia, un nombre que a veces se pronuncia con nostalgia y otras con rabia. Una vida tan salvaje como silenciosa, una artista que nació para incendiar los escenarios y acabó siendo víctima de la indiferencia. La historia de la Susi no es solo la de una cantaora prodigiosa, es la de una mujer que eligió la soledad antes que la sumisión, que rompió las reglas del flamenco con su autenticidad feroz, y que murió con una frase en los labios: no estoy retirada, me tienen retirada. Esta es la vida de una leyenda silenciada, una voz desgarradora que desafió al sistema, al amor y al olvido. Quédate hasta el final, porque descubrirás la verdad de una artista que lo dio todo, y aún así, fue olvidada. ¿Qué recuerdos tienes de la Susi? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Encarnación Amador. Santiago vino al mundo el 12 de mayo de 1955 en Alicante, pero su alma ya venía marcada por las raíces andaluzas de su sangre gitana. Mis raíces son andaluzas, pero soy alicantina, decía con orgullo. Pero más allá de etiquetas geográficas, lo que definiría su identidad para siempre sería su precoz rebeldía. Con apenas 7 años, llegó a casa un día y soltó una frase que sería profética: me llamo Susi, quiero que me digáis Susi. Nadie la obligó, nadie la rebautizó. Ella eligió su nombre, y con él, su destino. Criada en una familia numerosa y absolutamente flamenca, la Susi respiraba cante por los poros. Su padre, José María Amador, guitarrista de intuición afilada, le dijo a su madre una frase que se le quedaría grabada para siempre: esta va a ser una de las grandes. Su hermano Joaquín también tocaba la guitarra y se casó con Manuela Carrasco, una de las grandes bailauras del siglo XX. Pero lo que parecía un entorno privilegiado para el arte, escondía también el germen de una desilusión que se iría gestando con los años. A los 12 años, con apenas una maleta y toneladas de talento, se marchó a Madrid junto a su hermano Joaquín. A buscarnos la vida, decía. Su belleza era impactante, su carácter eléctrico, pero fue su baile lo que desató el primer escándalo. Los tablaos de la capital se incendiaban con su presencia. Ella misma lo dijo con naturalidad: formé un escándalo. No se refería solo a aplausos, se refería a una ruptura, a una presencia que generaba amor, odio, comentarios, codazos. Una figura que, desde tan joven, ya desafiaba las normas no escritas del flamenco tradicional. Pero el flamenco, como el destino, tiene sus propias reglas. Y aunque su cuerpo hablaba en compases, fue la voz lo que capturó a una leyenda. Paco de Lucía la escuchó cantar y le dijo: déjalo todo y canta. Y la Susi, que hasta entonces había ocultado su timidez bajo una capa de bravura, decidió reinventarse. Apostó por su cante. Pero la industria, como tantas veces, no estaba lista para una mujer que no se dejaba moldear. A los 14 años, cuando muchos apenas empiezan a imaginar un futuro, ella ya sabía lo que era la humillación. El dueño del famoso tablao Torres Bermejas la rechazó. Le dijo que su voz era muy rancia. Esa frase dolió más que cualquier bofetada, porque venía de un mundo que, mientras idolatraba a figuras como Camarón, despreciaba a las mujeres que no se dejaban domesticar. Fue un golpe brutal, un portazo que pudo haberla detenido. Pero la Susi no era de las que se rinden. A los 16 o 17 años, grabó su primer disco, La Primavera, producido por Antonio Sánchez Pecino, padre de Paco de Lucía y productor de Camarón. Aquello fue el trampolín que la conectó directamente con la élite del flamenco. Y sin embargo, algo en ella seguía ardiendo, algo que no encajaba. Sabía que su cante tenía alma, que su arte era auténtico, pero también sabía que el respeto no llegaba con la facilidad con la que otros, sobre todo hombres, lo obtenían. Desde los 8 años, la Susi escuchaba obsesivamente a Camarón. Se empapaba de sus discos, imitaba sus giros, tanto que la llamaron la Camarona. Pero no lo permitió por mucho tiempo. Camarón nada más que hay uno, dijo. Ella quería su propio sitio, su propia voz, su propio lugar en la historia. Y lo peleó con uñas, con dientes y con un cante que desgarraba. El camino, sin embargo,
Nunca fue recto. Mientras muchos veían a una estrella ascendente, en su interior la Susi sentía otra cosa. Empezaban los roces con el mundo, las decepciones. El primer gran desencanto no vino de la crítica ni del público, sino del propio entorno flamenco, ese que debería haberla arropado, porque aunque grabó cerca de 20 discos y compartió escenario con los más grandes, el reconocimiento le fue siempre escurridizo. Nunca fue suficiente, nunca se sintió verdaderamente valorada. Su interpretación de Al alba, una joya compuesta por Pepe de Lucía, la catapultó a un lugar especial. Era un himno, una herida cantada con voz de terciopelo rasgado. Pero ni siquiera ese momento de gloria fue suficiente para calmar el vendaval interior que arrastraba desde niña. La Susi, aunque brillaba, no se sentía parte del sistema. Y eso, en el flamenco, pasa factura. A medida que la Susi se abría paso en un mundo dominado por hombres, su carácter fuerte y su negativa a plegarse a las normas empezaron a molestar a muchos. Había una corriente soterrada que la señalaba, que la empujaba fuera del foco, a pesar de su talento incuestionable. Ella lo sabía, lo sentía, lo decía con claridad brutal. No estoy retirada. Me tienen retirada. Esa frase, lanzada con la desesperación de quien ha dado todo y no ha recibido ni la mitad, resume el calvario silencioso de una artista que lo tenía todo, menos el respeto que merecía. En lo personal, su vida fue igual de incendiaria. Nunca quiso casarse, lo decía sin rodeos, y con esa gracia ácida que solo tienen las gitanas de verdad. No aguanto nombre. Lo repitió muchas veces. Lo dejó claro desde niña. Había elegido la soledad como forma de vida, no como castigo. Desde los 8 años, decía, había decidido estar sola. Y así vivió. Libre. Bohemia. Fiel solo a sí misma. Le gustaba estudiar flamenco en casa, sola, de madrugada. Rehuía las fiestas, las reuniones, los halagos fáciles. Prefería encerrarse con su arte, perfeccionar cada giro, cada quejío, cada silencio. Pero esa elección de vida, que a muchos les resultaba incomprensible, escondía heridas profundas. La Susi no era una ermitaña. Era una mujer cansada de un mundo que la defraudaba constantemente. Lo decía, la gente van a por mí. Y no era paranoia. A lo largo de su vida, se enfrentó a traiciones, a malentendidos, a violencia incluso. Un día, sin más, una mujer la agredió físicamente por un perro. Así lo contaba, sin victimismo, pero con esa tristeza seca que deja la decepción constante. La maternidad fue uno de los pocos refugios que encontró en su vida. Su hija Mercedes era su tesoro. Y aunque tenía una gran voz, la Susi deseaba que no siguiera sus pasos. No quiero que se dedique al arte, decía. No porque no creyera en ella, sino porque conocía de primera mano lo que significaba ser mujer, gitana y cantaora en un mundo que devora a las diferentes. Mercedes era sencilla, discreta, y eso le daba tranquilidad. Era su forma de protegerla, de salvarla del desencanto que a ella le carcomía por dentro. La Susi no solo se sentía invisibilizada, sabía que lo era, y ese sentimiento fue calando cada vez más hondo. En entrevistas tardías hablaba sin filtros del machismo estructural del flamenco, del desprecio sistemático a las mujeres cantaoras, de la forma en que la industria premia el marketing antes que la autenticidad, de cómo las gitanas, salvo contadas excepciones, eran empujadas a los márgenes. El flamenco se ha desvirtuado, decía. Ya no hay humanidad ni respeto. Era su forma de decir que el alma del arte se había vendido, y que ella, que había luchado por conservarlo puro, se había quedado fuera por no querer traicionarse. El desencanto era tan profundo que hasta las anécdotas más absurdas, como aquella agresión por un perro, adquirían un aire simbólico. Era como si el universo entero conspirara para recordarle que no pertenecía a ningún sitio, que ni siquiera el respeto cotidiano le estaba garantizado. Y sin embargo, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de cantar. En su mundo íntimo, su arte seguía vivo, porque para la Susi, el cante no era una profesión, era una forma de respirar. Su legado, aunque inmenso, fue ignorado por años. Muchos no sabían que tenía cerca de 20 discos, que había recorrido escenarios con Camarón, con Paco de Lucía, que había grabado himnos, que su voz era descrita como un llanto doliente, una herida que canta. La industria, tan obsesionada con las modas, la dejó atrás como a un mueble viejo. Y eso, en alguien con una sensibilidad extrema, dejó cicatrices que nunca terminaron de cerrar. Mientras tanto, algunos rumores malintencionados circularon por medios poco rigurosos, insinuando una relación incestuosa con su hermano Joaquín Amador. Nada más lejos de la realidad. Joaquín era su hermano, y estaba casado con Manuela Carrasco,
la cuñada de la Susie. Pero incluso eso, esa mentira absurda, habla de la forma en que se la trató, como un personaje excéntrico, ajeno, fácil de calumniar. La falta de rigor y el morbo barato le robaron, una vez más, la posibilidad de ser recordada con justicia. En los últimos años de su vida, el silencio fue su compañía. La Susie no estaba retirada, no, estaba exiliada de un mundo que ya no la entendía. Pero ella no necesitaba la comprensión de nadie. Le bastaba con seguir cantando, aunque fuera sola, en la intimidad de su casa, porque ese cante, ese fuego, era su única patria. La vida de la Susie fue un largo acto de resistencia, una guerra constante contra el olvido y la indiferencia. Y esa guerra la libró sin aspavientos, desde la soledad elegida, pero también desde un dolor que se acumulaba silencioso como una condena. A pesar de haber sido una figura esencial en el flamenco, a pesar de sus discos, de su voz de terciopelo doliente, de su sello único e irrepetible, murió sintiendo que el mundo le había dado la espalda. No conoció la enorme gloria que hubiera podido tener, dirían muchos tras su muerte, pero en vida, ¿quién la escuchó? Su historia pone en evidencia el fracaso no de una mujer, sino de todo un sistema que glorifica lo superficial y olvida lo auténtico. Su exclusión no fue casual ni personal, fue estructural. Fue el resultado de una industria que se rinde al marketing, al producto fácil, a la imagen antes que al alma. En ese ecosistema podrido, artistas como la Susie eran un problema. Eran incómodas, eran demasiado reales. Por eso su arte, aunque celebrado por quienes conocían la verdad, nunca recibió el homenaje institucional que merecía. Ella misma lo reconocía, entre la rabia y la resignación. El flamenco que la había criado se había convertido en un negocio donde ya no cabían los corazones salvajes. Y mientras veía cómo otros eran premiados, reconocidos, elevados, ella se refugiaba en su hija, en su casa, en su estudio solitario de madrugada. No era un retiro voluntario, era una reclusión forzada por un entorno que no tolera a quienes no se dejan comprar. Cuando la Susie decía, «me tienen retirada», no hablaba solo de contratos o discos, hablaba de la vida, de las miradas, de la falta de respeto. Hablaba de la traición a su esencia por parte de un mundo que se suponía debía cuidarla. Y no era la única. Muchas mujeres del flamenco han sufrido esa misma indiferencia, pero lo de la Susie dolía más porque ella nunca traicionó su esencia. Nunca se disfrazó, nunca buscó la aprobación de los poderosos. Su vida fue una declaración de principios que pagó con la moneda más cruel, el olvido. Y a eso se sumaba la precariedad económica que la acompañó durante años, una vergüenza silenciosa que azota a tantos artistas que lo han dado todo y no tienen ni para cubrir lo básico. Lo más desgarrador es que la Susie sabía que esto podía pasar, lo había visto en otros, lo presentía, lo temía, pero nunca se rindió, ni siquiera cuando la salud empezó a deteriorarse, cuando el cuerpo comenzó a fallarle, cuando los escenarios se apagaron uno a uno. No se quejaba, no lloraba. Pero cada palabra suya era un grito ahogado de quien no pide compasión, pero exige justicia. Y luego vino la enfermedad, un cáncer fulminante, brutal, silencioso. En apenas unos días, la Susie pasó de estar en casa estudiando cante como siempre, a ingresar en un hospital. No hubo margen, no hubo avisos, no hubo oportunidad de despedida. Fue como si el destino, en su ironía más cruel, le negara incluso la posibilidad de decir adiós con dignidad. Murió el 24 de octubre de 2020, en Sevilla, con 65 años. Su muerte fue un mazazo, para quienes sabían quién era, para quienes la amaban, para quienes no habían dejado de escucharla nunca. Las redes se llenaron de homenajes, de lágrimas, de palabras emocionadas, pero también de preguntas incómodas. ¿Dónde estaban todos cuando ella más lo necesitaba? ¿Por qué tuvo que morir para que muchos recordaran su nombre? La paradoja fue brutal. En vida, ignorada. En muerte, venerada. Pero la Susie ya no podía verlo, no podía oírlo, no podía leer esos titulares que la llamaban leyenda después de haberla silenciado durante años. Y esa es la tragedia final, que el reconocimiento le llegó cuando ya no podía responder, cuando ya no podía alzar la voz y decir, «Aquí estoy, no me habéis roto». La muerte de la Susie fue tan rápida como injusta. Un cáncer devastador la apagó en cuestión de días, como si la vida, ya cansada de verla resistir, hubiera decidido arrebatársela sin aviso. Aquella mujer que había peleado contra todo, el machismo, la industria, el olvido, la incomprensión, no tuvo ni tiempo de despedirse. Y sin embargo, en el momento de su partida, una avalancha de homenajes desbordó la comunidad flamenca. La voz que muchos habían ignorado en vida, ahora era leyenda.
La artista que sentía que la habían retirado era ahora llamada maestra, fenómena, única. El cante hondo se rendía ante ella demasiado tarde. Su voz, esa mezcla irrepetible de dulzura y desgarro, quedó grabada en cada disco, en cada compás de bulería que interpretó con la sangre. Pero la Susi no era solo una artista, era una mujer herida, una guerrera gitana, una fuerza que se negó a someterse. Por eso dolía tanto verla apagarse en silencio, sin homenajes en vida, sin un reconocimiento institucional que honrara lo que realmente fue. Y es que hay muertes que no solo duelen, también avergüenzan. En sus últimos años, mientras el foco alumbraba a otras figuras, la Susi seguía encerrada en su casa, repasando cante, manteniendo viva la llama del arte puro. No vendía su alma, ni se dejaba arrastrar por modas ni por promesas vacías. Se quedó sola, sí, pero fue una soledad elegida con orgullo. Una bohemia solitaria que no quiso pareja, que nunca se casó porque no soportaba nombre, pero que crió a su hija con ternura y decisión. En ese rincón de su vida, sin hombres, sin fiestas, sin ruido, seguía latiendo el corazón de una artista auténtica, de una mujer radicalmente libre. Y sin embargo esa libertad tuvo un precio. La invisibilización, la precariedad, el olvido institucional, la empujaron a convertirse en un símbolo involuntario del fracaso del sistema. Porque si alguien como la Susi, con más de 20 discos, con la bendición de Paco de Lucía, con el talento de una estrella, podía morir sin reconocimiento, ¿qué mensaje se envía al resto? La Susi no murió solo de cáncer, murió de hartazgo, de agotamiento, de tanto remar contracorriente. Su cuerpo dijo basta, pero su voz quedó suspendida en el aire como una advertencia, como una promesa rota. No fue una víctima, fue una mártir del arte puro, una mujer que eligió no pactar con nadie, y por eso fue castigada con el silencio. Y aún así, su nombre resiste. Su legado no se ha borrado, porque su cante es eterno, porque su historia, tan triste como poderosa, sigue siendo contada, porque artistas como ella no mueren del todo. Se quedan vivos en cada letra, en cada palo flamenco, en cada mujer gitana que se atreve a ser libre. Hoy, su voz duele, pero también inspira, porque la Susi fue, es y será fuego puro. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.